Una niña de un pequeño pueblo salió emocionada a pedir dulces en la noche de Halloween y desapareció sin dejar rastro. El caso sacudió a la comunidad de inmediato y, en cuestión de horas, ya estaba en boca de todo el país. En los días siguientes, más de 5.000 personas se sumaron a la búsqueda. Pero a pesar de los esfuerzos masivos, la policía no lograba desentrañar el misterio. Así se mantuvo la tensión, hasta que un giro absolutamente inesperado arrojó luz sobre lo sucedido. La verdad, tan escalofriante como trágica, por fin salió a la luz. Amigos, después de ver este caso, los invito a visitar mi canal de Telegram, donde comparto todos los días las noticias criminales más impactantes del mundo, sin censura. El enlace está en la descripción. Elisa Ann French nació el 2 de junio de 1964, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Desde pequeña, su vida no fue fácil. Sus padres se separaron cuando ella era aún una niña, y junto a su madre se mudó a un pueblo tranquilo llamado Fond du Lac. Tiempo después, su madre volvió a casarse, y Elisa tuvo un hermanito. En 1973, cuando Elisa tenía 9 años, era una estudiante más en la escuela primaria del vecindario. Participaba activamente en los Girl Scouts y adoraba pasar las tardes jugando en la calle con otros niños del barrio. Ese octubre, se preparaba con gran entusiasmo para Halloween. Su meta era simple, pero muy clara: recolectar la mayor cantidad de dulces posible. Originalmente, pensaba disfrazarse de mariposa, pero el clima se tornó frío y su madre tuvo que improvisar. Le armó un nuevo disfraz con ropa que tenía en casa, incluyendo un gran sombrero negro. Así la dejó salir. Elisa planeaba ir de casa en casa con una amiga, pero ese día la castigaron y se quedó sola. Al final, decidió salir por su cuenta. Su madre le advirtió que no se alejara mucho. El vecindario era considerado seguro. Todos se conocían en un radio de varias cuadras, y muchos niños salían con sus padres, lo que le daba cierta tranquilidad a la señora French. Además, esa noche había una fiesta de Halloween organizada por otros padres del área, un espacio seguro para celebrar. Ese año, sin embargo, las noticias hablaban de algo inquietante: dulces contaminados con cuchillas o veneno. Esta alarma provocó que muchos vecindarios, incluyendo el de Elisa, tomaran medidas para garantizar un ambiente controlado para los niños. Elisa salió de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Se suponía que regresaría a las 7, pero esa hora llegó, y Elisa no volvió. Su madre intentó mantenerse tranquila al principio, pensando que su hija solo quería recolectar más dulces. Pero cerca de las 8, el miedo se apoderó de ella y salió a buscarla. Recorrió las calles cercanas, preguntó a cada vecino que vio. Nadie había visto a Elisa. La noticia de su desaparición se propagó como pólvora. Vecinos y conocidos comenzaron a buscarla por todo el barrio. No encontraban ni una sola pista. Al poco tiempo, la policía se unió a la búsqueda. En cuestión de horas, decenas de personas participaban activamente en la operación, y cada vez se sumaban más. Los agentes interrogaron a los vecinos y descubrieron que Elisa había visitado apenas 2 casas, la de un compañero de clase y la de su maestra. Luego, su rastro se desvaneció por completo. Ambas casas estaban a apenas unos minutos a pie de su hogar. La desaparición, entonces, se volvió aún más preocupante. Todo había ocurrido prácticamente al salir de casa. La búsqueda continuó durante toda la noche, sin descanso. Pero al amanecer, aún no había señales de Elisa. Más y más habitantes del pueblo se unieron a las tareas de rastreo. La policía amplió el perímetro. Muy pronto, los noticieros nacionales retomaron el caso, que se convirtió en una preocupación colectiva. Halloween, para muchas familias, era una fecha alegre. Sus hijos, como Elisa, salían disfrazados a buscar dulces. Pero ahora, la noche más dulce del año se transformaba en pesadilla. El país entero se sintió conmovido. Miles de personas querían ayudar. El segundo día de búsqueda tampoco dio resultados. Pero nadie estaba dispuesto a rendirse. La policía imprimió miles de volantes con la foto de Elisa, y voluntarios los pegaron por todo el pueblo y más allá. Las estaciones de gasolina ofrecían combustible gratis a quienes participaban en la búsqueda. Al final, más de 5.000 personas estaban involucradas. Revisaron cada calle, cada bosque, cada campo, cada río, cualquier rincón donde Elisa pudiera haber estado. Incluso se sumaron personas a caballo y en cuatrimotos, cubriendo zonas difíciles de acceder. Pero la niña seguía sin aparecer. Los rincones más remotos alrededor del pueblo fueron peinados sin descanso, pero nadie lograba dar con el paradero de la niña.
Así pasaron los días. La angustia crecía, hasta que, el 3 de noviembre, 3 días después de la desaparición de Elisa, un llamado sacudió a la policía. Un granjero conducía por una carretera secundaria cerca del pequeño poblado de Teiqueda, a solo 5 kilómetros de la casa de la niña. Fue entonces cuando notó algo extraño al borde del camino: 2 bolsas de basura negras, tiradas como si alguien se hubiera querido deshacer de ellas a toda prisa. El hombre, al tanto del caso como todos los vecinos de la región, decidió detenerse y revisar el contenido, por si acaso. Lo que encontró lo dejó paralizado del horror. Dentro de una de las bolsas estaba el cuerpo sin vida de una niña. En la otra, su ropa. Sin perder un segundo, el hombre se dirigió al teléfono más cercano y dio aviso inmediato a la policía. La noticia se propagó con tal rapidez que, cuando los agentes llegaron al lugar, ya había decenas de vecinos reunidos en la escena. El ambiente era de total conmoción. Todos comprendían que estaban frente a los restos de Elisa French y que alguien la había asesinado. Los oficiales, con apenas un vistazo, confirmaron sus temores. Era ella. El cuerpo fue entregado de inmediato a los médicos forenses para su análisis. El hallazgo fue escalofriante. Elisa había sido víctima de abuso, y aunque en un principio se pensó que la causa de muerte fue asfixia, pronto se descubrió algo aún más perturbador. La pequeña había muerto de un paro por shock, probablemente causado por el terror y la brutalidad del ataque. En 1973 no existía aún la tecnología de análisis de ADN. Aún así, los investigadores esperaban hallar pistas clave en las pertenencias de la niña o en su ropa. Los peritos forenses trabajaron minuciosamente, recolectaron fibras, fragmentos de tela ajenos a la ropa de Elisa y algunos cabellos. Sin embargo, no encontraron ninguna huella dactilar, ni en la ropa, ni en las bolsas. Nada. La noticia del asesinato desgarró el corazón no solo del pueblo, sino de todo el país. La indignación fue total. Familias de todos los rincones exigían justicia. Querían que atraparan al culpable cuanto antes, por la seguridad de sus propios hijos. El funeral de Elisa se realizó pocos días después del hallazgo. Fue un evento masivo. Tanta gente acudió a despedirse de la niña, que los organizadores se vieron obligados a formar varias filas para permitir que todos pudieran acercarse a su ataúd. Mientras tanto, la policía no perdía tiempo. Tenían muy pocas pruebas físicas, así que comenzaron a reconstruir el recorrido de Elisa aquella fatídica noche. Gracias a los testimonios de 2 familias, se confirmó que la niña había pasado por sus casas a pedir dulces. Y después, desapareció. No había más rastros. Eso indicaba que el ataque ocurrió casi inmediatamente después de salir de la segunda casa. Los investigadores contemplaban 2 escenarios. 1, que alguien desconocido la hubiera interceptado en la calle. 2, que Elisa hubiera entrado a una tercera casa y ahí alguien le hizo daño. La primera opción parecía poco probable. Elisa difícilmente se habría ido con un extraño. Además, nadie escuchó gritos. Ningún vecino notó nada fuera de lo común. Así, la hipótesis más fuerte fue la segunda, que la niña había entrado en confianza a una casa y allí fue atacada. La policía interrogó a todos los vecinos de esa calle. Eran decenas de hogares. Todos aseguraron lo mismo, que Elisa no pasó por ahí esa noche. Entonces, los agentes dieron un paso más. Empezaron a estudiar a cada familia en profundidad. Intentaban identificar a alguien que, por alguna razón, pudiera despertar sospechas. Sabían que Elisa solo visitaba casas de personas que conocía bien. Aunque saludaba a casi todos, solo algunos adultos le inspiraban verdadera confianza. Preguntaron a su madre, ¿a quién más podría haber visitado Elisa esa noche? La mujer recordó varios nombres, pero uno en particular captó de inmediato la atención de los investigadores. Se trataba de Gerald Turner, un hombre de 24 años, que vivía en esa misma calle junto a su pareja y su hija pequeña. Había varios motivos para enfocarse en él. Primero, Elisa lo conocía muy bien. Antes, ambas familias vivían puerta con puerta, en un dúplex. Las 2 casas compartían pared. Elisa solía visitar a la hija de Turner para jugar. Entraba y salía de la casa con naturalidad. Y no era raro verla hablando con el propio Gerald. A veces iba a mostrarle sus nuevos juguetes o ropa, y él siempre se mostraba amable. Segundo, durante los interrogatorios, su comportamiento llamó la atención de los agentes. No mostró señales evidentes de culpabilidad, pero sus respuestas eran extrañas. Había algo en su forma de hablar, de moverse, algo que no cuadraba. Y entonces apareció el tercer motivo.
Los detectives entendieron que Elisa fue atacada apenas minutos después de haber salido de la última casa que visitó. Eso reducía drásticamente la ventana de tiempo, y hacía mucho más probable que el asesino viviera muy cerca, quizás en la misma calle. Y Turner cumplía con todos esos criterios. La policía necesitaba precisión. Entender el momento exacto en que ocurrió el crimen era fundamental. Pronto descubrieron un detalle inquietante. Durante el lapso en que Elisa desapareció, Gerald Turner se encontraba solo en casa. Su pareja y su hija pequeña habían salido a una fiesta de Halloween. Eso significaba que Turner, en teoría, tenía el tiempo y la privacidad necesarios para cometer el crimen antes de que ellas regresaran. Con toda esta información sobre la mesa, Turner se convirtió en el principal sospechoso. Pero demostrar su culpabilidad era otra historia. La policía fue varias veces a interrogarlo. Turner, tranquilo, insistía en su inocencia. Entonces, los detectives le ofrecieron someterse a una prueba con polígrafo. Él aceptó. Durante el interrogatorio, el operador del detector detectó respuestas ambiguas ante preguntas clave. Los investigadores intentaron presionarlo con esto. Buscaron provocar una confesión. Pero Turner no cedía. Más adelante le propusieron una segunda prueba. Esta vez, simplemente se negó. La policía entonces recurrió a las escasas pruebas físicas que tenían. Los peritos habían encontrado fibras textiles y un cabello humano en la ropa de Elisa. El cabello, según los expertos, probablemente no provenía de la cabeza, sino del cuerpo del agresor. Con eso como base, obtuvieron una orden para registrar la casa de Turner y tomar muestras de su cabello. Durante el allanamiento, algo llamó la atención de inmediato: la colcha que cubría la cama. Las fibras recogidas del cuerpo de Elisa coincidían en color y textura con ese tejido. Tras un análisis más detallado, los expertos afirmaron que, efectivamente, podrían haber sido transferidas por contacto directo con esa colcha. Pero afirmar eso con certeza absoluta era imposible. El cabello también coincidía en color. Sin embargo, sin pruebas de ADN, no podían declarar una coincidencia concluyente. No había manera científica de vincular a Turner con el crimen, aún. A pesar de todo, las sospechas sobre Turner no hacían más que aumentar. La policía no lo perdía de vista. Lo llevaban constantemente a interrogatorios. Le hacían las mismas preguntas una y otra vez. Pero él no cambiaba su versión, no era culpable. Pasaban los meses. Para la familia de Elisa, aquello era una tortura. No solo habían perdido a su hija de la forma más cruel imaginable, sino que vivían atrapados en la incertidumbre, sin saber quién le había arrebatado la vida. Para colmo, la madre de Elisa estaba embarazada al momento del crimen. Tenía que prepararse para recibir un nuevo hijo, mientras su alma seguía destrozada. Como Turner no dejaba de negar su implicación, los detectives decidieron hablar con su pareja. Le pidieron que les contara, con detalle, cómo fue aquella noche. La mujer explicó que ella y su hija se habían ido a una fiesta de Halloween y que regresaron alrededor de las 7:15 de la tarde. Al entrar en casa, vio a Gerald acostado en el sillón, usando una bata. Él le dijo que se sentía mal, que necesitaba descansar. Mientras ella estaba en la sala, él se levantaba constantemente, iba a la habitación y volvía poco después. Le pidió que no lo molestara. Dijo que necesitaba recuperarse. A la mujer le pareció un poco extraño, pero no insistió. Más tarde, salió con su hija a visitar a su madre. Ese relato alimentó aún más las sospechas de la policía. Pero aún así, no tenían cómo probar su culpabilidad. Todo cambió el 7 de agosto del año siguiente. 9 meses después del asesinato. Turner fue llamado nuevamente a declarar. Durante ese interrogatorio, algo se rompió dentro de él. Gerald Turner confesó. Contó que Elisa había tocado a su puerta aquella noche, pidiendo dulces. Su pareja aún no había regresado con su hija. Él la invitó a pasar. Desde el primer momento, dijo, tuvo la intención de abusar de ella. La llevó a la habitación y cometió el crimen. Después, notó que Elisa no reaccionaba. Entró en pánico. Aseguró que no había planeado matarla. Intentó reanimarla. Pero en ese instante, escuchó el auto de su pareja llegando a casa. Sin pensar, llevó el cuerpo de la niña al baño contiguo al dormitorio. Luego salió a la sala y se echó en el sillón, intentando aparentar normalidad. Cuando su pareja entró, le dijo que se sentía mal, que necesitaba descansar. Entró al dormitorio, pero no podía quedarse ahí. El miedo lo carcomía. Pensaba que ella en cualquier momento podía entrar al baño y descubrir el cuerpo.
Por eso, volvía cada tanto a la sala. Fingía estar descansando. Intentaba mantener la calma, pero sabía que el peligro estaba al otro lado de la puerta. Después de que su pareja salió de la casa con su hija, Gerald Turner se quedó solo con el cuerpo de Elisa. Entonces empezó a pensar fríamente cómo deshacerse de él. Para no dejar huellas, se colocó calcetines en las manos. Luego tomó 2 bolsas de basura. En una metió el cuerpo de la niña, en la otra, su ropa. Cargó las bolsas al auto y condujo hasta el pueblo vecino. Allí, sin pensarlo más, las arrojó junto a la carretera. Regresó a su casa como si nada, justo antes de que comenzaran las primeras búsquedas desesperadas por parte de los familiares y vecinos de Elisa. Su confesión causó una conmoción total. Los familiares, la comunidad entera, incluso los propios detectives quedaron impactados. 9 meses habían pasado sin que pudieran inculparlo. Las pruebas eran débiles, insuficientes. Y ahora, de pronto, él lo admitía todo. No solo eso, dio detalles tan precisos, tan específicos, que ningún inocente podría haber conocido. Con eso, fue arrestado formalmente, y la fiscalía comenzó a preparar el juicio. Este no tardó en llegar. Pero justo antes del inicio, una nueva complicación surgió. Turner se retractó. Afirmó que la confesión había sido escrita por los policías. Que él solo firmó porque estaba agotado del acoso, del hostigamiento. Que en realidad, seguía siendo inocente. Pero nadie le creyó. Ni siquiera su expareja, quien testificó en su contra en el juicio. La fiscalía, por su parte, presentó las fibras encontradas en la ropa de Elisa, que coincidían con la manta de su cama. Pero el argumento más contundente fue la confesión original. Contenía demasiadas cosas que solo el verdadero asesino podía saber. El jurado lo declaró culpable. Fue condenado a 38 años de prisión. Pero la historia de Gerald Turner no terminó ahí. A pesar de la brutalidad del crimen, salió de prisión antes de tiempo. Fue liberado en 1992, tras solo 17 años, gracias a su buena conducta. Sin embargo, no fue devuelto a la sociedad común. Lo trasladaron a una residencia especial, un tipo de vivienda controlada, que aunque parecía una casa normal, estaba diseñada para albergar a exconvictos peligrosos bajo vigilancia constante. Aún así, su liberación generó una ola de furia entre los ciudadanos del estado de Wisconsin, especialmente en Milwaukee, donde lo habían instalado. La gente estaba indignada. ¿Cómo podían permitir que alguien así viviera tan cerca? La presión creció. Las autoridades locales no podían desalojarlo por la fuerza, así que comenzaron a exigir a la Junta de Libertad Condicional que revisara su decisión. Finalmente, un año después, el sistema penitenciario dio marcha atrás. Una revisión reveló que la comisión había cometido un error. Turner no debió haber sido liberado tan pronto. Nunca cumplió con los requisitos. Fue devuelto a prisión. Ese mismo año, el Estado comenzó a redactar una nueva ley para lidiar con criminales como él. El objetivo: impedir que agresores sexuales con alto riesgo de reincidencia volvieran a integrarse a la sociedad. En lugar de liberarlos, serían enviados a centros médicos cerrados, donde permanecerían bajo custodia hasta que los especialistas certificaran que ya no representaban una amenaza. Parecía que por fin se había encontrado una solución. Una forma de mantener a Turner alejado para siempre. Pero no. En 1998, Gerald Turner presentó una nueva solicitud de libertad anticipada, y la comisión volvió a fallar. A pesar del historial, de su propia ley, y de los testimonios de su exesposa y otras mujeres que lo conocieron, quienes describieron un patrón de comportamiento oscuro, manipulador, incluso violento cuando se le negaba intimidad, la comisión se negó a clasificarlo como un delincuente sexual peligroso. Lo liberaron de nuevo. Volvió a vivir en una casa supervisada. Y ese mismo año, estuvo a punto de apuñalar a un agente de supervisión que había ido a revisarlo. Pero ni siquiera eso bastó. No lo encarcelaron otra vez. Tampoco lo retiraron del programa. Vivía ahora en Wisconsin. Y según las leyes de ese estado, los empleadores no podían rechazar a alguien basándose únicamente en su historial delictivo. Así fue como Turner demandó a una empresa que se negó a contratarlo, y ganó. El juez falló a su favor, y recibió una suma de dinero que nunca fue revelada. La historia de Gerald Turner, y el infierno que vivió la familia de Elisa, no terminó con su segunda liberación. Todo continuó hasta el año 2003. Para ese entonces, Turner seguía viviendo en una de esas casas supervisadas, donde debía cumplir estrictas condiciones impuestas por su libertad condicional. Pero durante una visita rutinaria,
Los agentes encontraron en su computadora personal un contenido perturbador, decenas de imágenes y videos de carácter sexualmente desviado. Además, había visto 3 películas sobre asesinos seriales, algo explícitamente prohibido por su acuerdo de liberación. Era una violación directa a las condiciones impuestas por el tribunal. No podía poseer, mirar ni almacenar nada de ese tipo. Fue arrestado de inmediato. En el nuevo juicio, el juez no titubeó, le impuso 15 años más de prisión. Para muchos, al fin se hacía justicia. Para la familia de Elisa, parecía que esta vez Turner pasaría el resto de su vida tras las rejas. Pero otra vez, la realidad los golpeó. La Comisión de Libertad Condicional se negó a extender su condena. En 2018, Turner quedaría libre nuevamente. La madre de Elisa se negó a aceptarlo. Tomó la iniciativa. Luchó con cada fibra de su ser. Creó una petición para impedir que ese hombre, que destruyó la vida de su hija, volviera a caminar libre. Miles de personas en todo el país firmaron. La historia de Elisa conmovió nuevamente a la nación. Nadie quería ver a Turner fuera de la cárcel. Las autoridades también se sumaron a la causa. Y esta vez, presentaron una nueva apelación. Su objetivo era diferente, no solo impedir su liberación, sino lograr que lo enviaran a una institución psiquiátrica cerrada. Un centro donde permanecería bajo vigilancia total, sin posibilidad de dañar a nadie más. Turner, por supuesto, se opuso. Sus abogados lucharon contra la medida durante años. Pero en 2022, llegó el fallo. El juez fue contundente. Turner representaba una amenaza real para la sociedad. Estaba claro. Y debido a la ley que él mismo había inspirado, aquella que impedía la liberación de delincuentes sexuales con alta probabilidad de reincidencia, no debía salir en libertad. En su lugar, sería trasladado a una institución mental cerrada. Pero incluso ante esto, Turner apeló. Hasta el día de hoy, sigue intentando revocar esa decisión. A sus 75 años, continúa internado en ese centro psiquiátrico. Y aunque muchos podrían pensar que, a esa edad, ya no es una amenaza, los opositores a su liberación no opinan lo mismo. Para ellos, Turner sigue siendo un peligro. Y aseguran que no debería ser liberado jamás. Vale la pena recordar que, aunque públicamente ha negado su culpabilidad, Turner ha ofrecido confesiones indirectas. En el juicio original, al pasar frente a la madre de Elisa, le murmuró: "No quise hacerlo". Tiempo después, ya en prisión, escribió una carta dirigida a Elisa. En ella, pedía perdón. Y sí, admitía que él fue quien le quitó la vida. En otra ocasión, soltó una frase escalofriante: "Si lo hubiera hecho en cualquier otro día, y no en Halloween, a nadie le habría importado". La madre de Elisa continúa su lucha. Sabe que Turner no ha dejado de intentar salir. Sabe que, mientras respire, existe el riesgo. Y por eso, sigue de pie, determinada, haciendo todo lo posible para asegurarse de que este hombre no vuelva jamás a la sociedad. ¿Qué opinas tú de este caso? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like si esta historia te impactó. Además, te invitamos a seguirnos en nuestro canal de Telegram, donde cada día te compartimos los casos criminales más escalofriantes del mundo. Sin censura. Gracias por acompañarnos.